Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Me alegro. Pues escuché a uno nomás que dijo bien, yo dije capaz que el resto anda todo mal y yo preguntando cosas que no debo. Bueno, vamos a ver el videíto. Hugo ya nos introdujo, ya nos explicó todo bien detallado, pero para el que no lo vio o para el que se olvidó de cómo fue el tabernáculo, ¿sí? Hay un videíto bastante explicativo, no dice nada de detalles, pero va diciendo las imágenes, lo que es. A ver, gordita, ponelo. ¿Lo ven bien ahí si no apagamos la luz? Apagamos la luz. Ponelo, gordita. Esas eran las tribus alrededor del tabernáculo. Si lo vemos de arriba, como lo veía Dios, era una cruz. Ingreso a la puerta, figura del Señor Jesucristo. El altar de bronce del holocausto, del sacrificio. Los utensilios. La fuente de bronce, del lavacro, ahí donde se lavaban, que explicaba Hugo recién, para entrar al lugar santo. Y este es el lugar donde vamos a explicar hoy que había un candelero, la mesa, esa mesa tenía panes o tortas, y el altar del incienso. Hasta ahí nomás, gordito. Si bien está un poquito oscuro el video, esto es lo que vamos a ver en detalle, ¿sí? Pones el tabernáculo, ¿sí? ¿Por qué importa, después de 3.600, 3.500 años, el tabernáculo hoy a nosotros? Nos hablaba Hugo que de la venida del Señor Jesús, 1.600 años aproximadamente antes, había sido el tabernáculo. Viene el Señor Jesús, hace 2.000 años que vino, o sea que son 3.500, 3.600 años que estuvo el tabernáculo para nosotros. ¿Y por qué importa el tabernáculo? ¿Por qué este lugar importa para nosotros? ¿O qué es lo que nos revela este lugar? Nosotros tenemos que pensar siempre que esto, todo es espiritual, ¿sí? No hay nada carnal. Lo nuestro y lo que el Señor nos revela es espiritual, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a lo carnal, y vamos a entender muy poco, muy poco. Es más, vamos a ver figuras, vamos a ver dibujos, vamos a ver una carpa, vamos a ver altares, bronce, oro, no vamos a entender mucho. Ahora, cuando lo llevamos a lo espiritual, que el Señor quiere que hagamos esto, ahí es donde se empieza a entender y a discernir esto, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Dice, ¿qué era el tabernáculo? Ya sabemos, era una carpa o una tienda, ¿sí? Que se desarmaba y se armaba. El Señor ya había dado las indicaciones a Moisés, ¿sí? En un monte se lo reveló,
y Moisés vino y trasladó exactamente lo que Dios había pedido que se haga. Y se hizo tal cual como Dios lo pidió. Exactamente igual, así lo hizo. La memoria de Moisés, convengamos que el Espíritu Santo obró en él. Las medidas, las fabricaciones específicas, hay algunos errores de ortografía que no alcancé a corregirlos, pero bueno, por las dudas, fueron puestas por Dios. ¿Por qué se hizo? Dios quería morar en medio de su pueblo Israel, ¿sí? ¿Para qué se hizo? Entre varias cosas de las que hemos visto, ¿sí? ¿Para qué se hizo de lo que hemos visto? ¿Recuerdan? Para que el pueblo de Israel pueda pasar por alto el Señor sus pecados. ¿Se acuerdan lo que hacía el pueblo de Israel? Cada persona, lo que hacía, lo que tenía que ofrecer en el altar para que lo maten, para que se prenda fuego, para que se queme. ¿Todo eso se acuerdan cómo era? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué simboliza cada parte del tabernáculo? A la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy vamos a entrar, el siguiente ahorita. El tabernáculo, el lugar santo, ¿sí? Ahí es como que está cortado al medio el tabernáculo y se ve el interior, ¿sí? Se entraba por acá. Hasta acá era el lugar santo, ahí está el lugar santísimo, el candelero, la mesa de los panes y el incienso, ¿sí? Eso es lo que había dentro del lugar santo. En el lugar santo solamente podía entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes. Nadie más. Sumo sacerdote era Aarón, los sacerdotes eran sus hijos. ¿Sí? Nadie más podía entrar. El Señor, esto todo dictaminado por Dios. ¿Sí? La próxima. Acá está como visto de arriba, sacado una foto, para que se vea más fácil. La parte esta, vista de arriba, quedaría así. El candelabro, el candelero, la mesa, el altar y el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. Se dividía en dos. La próxima. ¿Qué encontramos en el lugar santo? En el lugar santo encontramos 3 muebles de las cuales cada uno habla o representa a la persona de Cristo. Siempre pensemos esto, que representa a la persona de Cristo plano espiritual. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto porque si no lo valoramos de esa manera, nunca vamos a terminar de entender por qué representa a la persona de Cristo. El candelero de oro, primer mueble o uno de los muebles. El otro mueble era la mesa de los panes de la proposición y el otro, el altar del incienso. Pasamos ahorita al próximo. El candelero de oro. Era algo así. Yo saqué una fotito como para que lo entiendan, ¿sí? Lo que era. Está el detalle, vamos a ir viéndolo a esto, ¿sí? No nos desesperemos ahora por aprender todo porque después se va a explicar bien. Esto es una introducción al lugar santo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El candelero de oro. ¿Qué era el candelero de oro? El candelero de oro era una pieza de oro, como dice ahí. Era hecha en una sola pieza, fue hecha. No tiene partes soldadas, no tiene partes, fue sola, tallada en una sola pieza de oro. ¿Sí? Tiene 7 velas o 7 brazos, las cuales se encendían a la tarde y duraba hasta la mañana del día siguiente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, eso lo encendía el sumo sacerdote y ellos, el sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes, eran los encargados en que siga prendido esto. Se ponía un aceite especial, ese aceite se encendía, después lo vamos a ver con detalles, ¿sí? ¿Por qué? Ese lugar estaba todo cerrado, no había ventanas, estaba todo en oscuridad. Tenía unas telas, ahí están representadas, unas telas de un espesor bastante importante, no entraba la claridad, la luz.
O sea que en la habitación esa era lo único que alumbraba, era ese candelero. ¿Sí? El Señor había dicho, lo tienen que prender a X horario, a la tarde, y cuidar hasta la mañana del día siguiente. ¿Sí? Ese es lo que sería el candelero, perdón. El candelero, que representaba la presencia divina del Señor, la presencia divina de Dios, la luz de Dios, a su pueblo Israel. ¿Sí? Vamos más a la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. Habían 12 panes. Cada uno representaba a las tribus de Israel. 12 tribus, 12 panes. ¿Sí? Estos 12 panes se cambiaban una vez por semana. Todos los sábados venían el sumo sacerdote y los sacerdotes, sacaban los panes anteriores y ponían panes nuevos. ¿Qué se hacía con los panes anteriores? Los tenían que comer. El sumo sacerdote y los sacerdotes, adentro del lugar. Era muy importante que esto se haga. Muy importante. Para el Señor era muy importante que esto se haga. Santo, era muy santo y sagrado. Por eso se debía hacer como Dios lo había hecho. ¿Sí? ¿Qué representa esto o qué representaba en el lugar santo? Representaba la provisión de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? El candelero que representaban, ¿se acuerdan? La luz, ¿sí? La divinidad de Dios para su pueblo, que representaba los panes o la mesa, la provisión de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, el próximo. El altar del incienso. Ahí se ponía unos yuyos que el Señor había dicho, ¿sí? Para que al quemarse despida olor. Tenían que ser especiales, lo que Él había dicho. No había nada, no se podía alterar nada de lo que el Señor había pedido. No podía entrar nada extraño a ese lugar, ¿sí? Y se prendía a la mañana y a la tarde. El olor era permanente, el perfume era permanente, ¿sí? Y eso llegaba como olor fragante a la presencia de Dios. ¿Vamos entendiendo? Bien. Esos 3 muebles estaban en el lugar santo. ¿Qué representaba el altar del incienso? La intercesión continua de Dios con su pueblo. Ahora vamos a ir de estos 3 muebles que vimos en el lugar santo, porque ahora, a partir del sábado que viene, se va a ver cada mueble en específico. Así que ahora no se preocupen por querer saber todo esto, se va a explicar con detalle. Yo voy a dar solamente un pantallazo. ¿Qué es lo que esto significa al día de hoy? ¿O qué nos sirve a nosotros como personas espirituales en el día de hoy? ¿Por qué el tabernáculo es tan importante después de 3.500 años para nosotros? Apagala nomás, gordito. Hoy se nos habla permanentemente de que hay un Dios. Quizás se nos dice que este Dios está lejano. Se nos habla de que cuando necesito a Dios no está nunca al lado mío. Cuando me siento mal no tengo a este Dios tan poderoso, tan grande, no me escucha. Creo que está sentado en su trono y nada más. Y esto es lo que nos están empezando a rediseñar a nosotros. Porque lamentablemente, en el tiempo que estamos corriendo, estamos siendo rediseñados. Los chicos, como Daire, está diseñado, ¿sí? Él ya creció en este mundo, nació con una tecnología espectacular, para él es todo lo de siempre, para nosotros es nuevo. Y estamos siendo rediseñados a una necesidad inmediata, a una satisfacción inmediata,
a que si yo necesito a Dios, Dios me tiene que responder instantáneamente para sacarme de mi angustia, de mi problema, de lo que me está pasando. Si tengo problema en el trabajo, si tengo problema de dinero, si tengo problema de salud, si tengo problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, todo lo que yo necesite en problema, Dios me tiene que escuchar instantáneamente. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que nos muestra el celular? El celular nos muestra historias de que hay personas, de que tenían problemas y oraron a Dios y Dios los escuchó y listo. Y puede ser, y Dios quiera que sea así. Ahora en la vida real es distinto, es muy distinto. Hay un salmo, no lo busquen, yo se los voy a decir, dice el Salmo 145, 18, cercano está el Señor a todos los que lo invocan. Todos los que lo llaman, está cercano, está al lado tuyo. Pero dice, a los que lo invocan de veras. Esta palabrita de veras, en realidad es de espacio veras, ¿sí? Significa a los que lo invocan con seguridad, a los que lo invocan con fidelidad, a los que lo invocan con verdad, a los que lo llaman con confianza. Pero ¿cuál es el problema hoy? No lo veo. Y si no termino de verlo, todo esto del tabernáculo, lugar santo, la mesa de los panes, el candelero, el lugar del incienso, el altar del incienso, eso lo estoy viendo, si bien no lo conocí, pero lo estoy viendo, pero a Dios no lo veo. Y ahí es donde empieza la duda, y ahí es donde empieza la necesidad y la angustia interior. Porque todavía no termino de confiar y todavía no termino de verlo espiritualmente. Lo veo carnal. Y esto tenemos que entender hoy, que todo esto es espiritual. Vamos, Colosenses 3:2. ¿Me prendés la luz ahorita de ahí del medio? Los consejos de la Escritura. Consejos prácticos, que cada uno de nosotros somos mayores, grandes, y mi papá una vez me dijo, ya sos grande, ya sos adulto, toma decisiones, tómalo o déjalo, pero no te olvides de una cosa, la responsabilidad es tuya. Y hoy con todo el dolor del alma, esas palabras que me dijo mi papá, se las voy a decir a ustedes. Somos grandes, somos adultos, tomamos decisiones muy acertadas y mucho más equivocadas y nos tenemos que, la palabra sería aguantar el problema, nos tenemos que quedar calladitos porque la decisión la tomamos nosotros. Bueno, hoy se va a hablar algo espiritual, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. No nos olvidemos que Hugo nos dijo el sábado pasado cómo estaba compuesto el hombre: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? 3 partes esenciales que el Señor nos puso. Cuerpo, cada vez más viejo, cuerpo. Alma, el asiento de las emociones, ¿sí? Es cuando yo me siento contento, triste, alegre, feliz, angustiado. El alma es lo que me demuestra, lo que está demostrando mi cara, quizás. Y el espíritu. ¿Qué dice Colosenses 3:2? Colosenses 3:2, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha o a la diestra de Dios. 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pensemos como espiritual, no como carnal. La decisión que tenemos que tomar es espiritual, no carnal. Si yo tomo decisiones carnales, y en este momento de lo que vamos a hablar, de nada me va a servir. No se va a apelar al sentimiento,
No se va a apelar a que, fíjense lo que sufrió el Señor, nosotros somos los culpables. No, no, no. Se va a apelar al entendimiento. Nosotros necesitamos que se entienda para cuando nos vayamos de acá se siga entendiendo. Y se puede hablar con autoridad. Porque esta palabra, cuando yo la aprendo, hablo con autoridad, porque yo la sé. Ahora, si yo no la entiendo, si yo no discierno espiritualmente esta palabra, voy a hablar con duda. Me van a decir, como se habló el miércoles, cuando se muere un creyente duerme y espera al Señor. No, no, cuando se muere el creyente, se muere e instantáneamente abre los ojos en la presencia del Señor. No se queda esperando. El Señor no nos va a hacer esperar a nosotros. Ahora nos está haciendo esperar. Ahora no llega el Señor por su iglesia. ¿Pero por qué? Porque dice que es paciente. Porque hay gente que no se ha arrepentido y quiere que se arrepientan. Quieren que vayan a su gloria eterna. Pero si hoy vendría, si ya vendría en este momento, ¿cuántos se quedarían? ¿Cuántas personas se quedarían para una eternidad apartado de Dios? Para una eternidad en el infierno. ¿Cuántos se quedarían? Por eso hay que siempre entender esta palabra espiritualmente. No, nunca carnal. Como el cuerpo, el alma y el espíritu, el Señor dice que Él lo dio, Eclesiastés 12:7, se nos leyó, vamos a buscarlo. Eclesiastés, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, casi a la mitad de la Biblia, 12, versículo 7. El polvo habla del cuerpo, ¿sí? Y el polvo vuelve a la tierra. Si vamos a Génesis, el Génesis dice que el cuerpo fue creado del polvo, lo creó el Señor. Formó al hombre y sopló y dio aliento de vida. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que, ¿cuál es el tema acá? ¿O qué es lo que tenemos que entender? Que nuestro cuerpo tarde o temprano va a volver al polvo, va a volver a la tierra. No sé, 50 años más, 60, 20, 10, va a volver al polvo. El alma queda sin efecto, el alma es el asiento de las emociones, el espíritu. Y acá es donde entramos, y acá es donde vamos a ver de vuelta el candelero, la mesa, el altar. El espíritu, nuestro espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Si vuelve a Dios, ¿en condición de qué va a Dios? Porque nosotros, mi espíritu, yo he tomado una decisión para que vuelva a Dios en una condición, o como hijo o como extraño. Si es como hijo que vuelve, Él me va a dar una morada. El Señor dijo, voy a preparar una morada para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Si es como extraño, me va a decir, no te conozco. Y viene un juicio. Y ahí el juicio dice la palabra que va a ser lloro y crujir de dientes eterno. Es espiritual, no es carnal. Pensemos lo que realmente va a pasar. Pensémoslo como espiritual, no como cuerpo. Somos muchos hay personas grandes, otros hay jóvenes. Los jóvenes piensan que no van a morir nunca. Yo lo pensé, por eso te digo, me levantaba y vivía como si nada pasara. Ahora, si llega ese día, ese momento, ¿a dónde va mi espíritu? Juan 8:12. Vamos a empezar espiritualmente a leer las Escrituras. Juan capítulo 8, versículo 12.
y a que este rediseño que estamos teniendo en este mundo podamos verlo de otra manera. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Vieron ese candelero? Ese candelero que te estaba recién, que era la luz para el pueblo de Israel. Hoy, ese candelero representado en nuestro Señor Jesucristo es la luz para nosotros, la luz espiritual. Porque mi espíritu, antes de entender lo que el Señor me quería explicar, andaba en oscuridad eterna. Andaba en tinieblas, dice. Eso es oscuridad, eso es el mundo, eso es yo voy, vengo, entro, salgo, hago lo que quiero y no tengo en mis noticias a Dios. No, ¿para qué? No me sirve de nada. El Señor te dice, yo soy la luz del mundo. Si vos venís a mí, vas a tener luz en tu interior y no vas a andar más en tinieblas. Vamos al segundo. Juan, capítulo 6, una o dos hojitas para atrás. Capítulo 6, versículo 35. La mesa de los panes. La provisión de Dios para su pueblo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si yo voy al Señor Jesús, espiritualmente voy a estar satisfecho. Esa es la palabra exacta. Voy a estar satisfecho. No voy a tener esta necesidad de una respuesta inmediata que tengo hoy. Esa es el discernimiento espiritual. Lo que es carnal, me están rediseñando a que yo quiero todo ya y hoy. Si yo voy al Señor Jesús, en mi interior me voy a sentir satisfecho, lleno, completo. No voy a necesitar nada más. Voy a necesitar comer, voy a necesitar vestirme, voy a necesitar tener frío, voy a tener calor. Todo eso corporal o carnal lo voy a tener siempre. Espiritual no voy a necesitar nada más. Solamente alimentarme de la palabra. Ese es el pan que nos da. El otro había que cambiarlo una vez por semana. Este es eterno. El otro se lo tenían que comer. Este es eterno. Hebreos capítulo 7, cerca al final de nuestras Biblias. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús, hechos fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, de los que hablábamos que entraban, los sacerdotes que entraban al lugar santo, llegaron a ser muchos, pero debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vieron que había un altar, el cual quemaba incienso, y ese olor era olor fragante para Dios. Este es nuestro altar. Él intercede. Dice que ese olor hacía que intercediera el pueblo para con Dios. Bueno, hoy tenemos uno que es perpetuo, para siempre. Dice que está sentado a la diestra, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada uno de aquel que ha pedido perdón por sus pecados. Eso está haciendo Dios, eso está haciendo el Señor Jesús en este momento. Espiritualmente, si lo entendemos,
es una satisfacción tan grande para un creyente el saber que dice, abogado tenemos en el cielo, a nuestro Señor Jesús. ¿Quién le puede ganar al Señor Jesús? Si cuando el diablo va y dice, mirá Lucas, porque dice la palabra que día y noche el diablo entra en la presencia para acusar a los santos, para acusarnos a nosotros, para acusarme a mí. Míralo, tu hijo Lucas, mirá lo que está haciendo. El Señor Jesús le dice, mirá mi mano, está agujereada, mirá mi costado, está abierto. Yo morí por él. Su deuda está pagada. Y eso lo puedo hacer por cada uno de ustedes. ¿Se entiende por qué esto es espiritual y no es carnal? Porque si fuese carnal, lo siento, me voy de acá, me olvido, y ya me olvido que murió por mí, me olvido que está intercediendo, me olvido que es la luz en mi interior, me olvido que es la persona que satisface todas mis necesidades, todo el ahogo que tengo por dentro, toda esta oscuridad. Ahora, ¿cómo está tu luz en este momento? ¿Está apagada? ¿Está encendida? ¿Tenés la luz del Señor? ¿Vivís en la luz? ¿Vivís en tinieblas? ¿Cómo estás? ¿Estás insatisfecho? ¿Tenés hambre? ¿Buscás? ¿Comprás? ¿Sentís satisfacción? Dice que hoy nos vende tanto este rediseño que hay, nos vende tanto que veo, compro y me satisfago. Compro y me satisfago. Cuando llega, se me acaba la satisfacción. ¿Se entiende, no? 3 días o 4 días que viene Mercado Libre o que viene el producto, estoy ansioso, satisfecho por la compra que hice. Llega y se acaba. Está estudiado, ¿eh? Esa es la desesperación que hay por satisfacer algo de adentro, que no está lleno, que no está cubierto por el Señor. ¿Cómo está hoy tu espíritu? ¿Está en oscuridad? ¿Está insatisfecho? ¿No tiene intercesor? ¿Intenta buscarlo y no lo encuentra? Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a leer unos versículos. Juan 3:16, muy conocido, para que sepamos en dónde debería estar nuestro espíritu. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el que cree, su espíritu, vaya a tener vida eterna. Versículo 36 del mismo capítulo 3. El que cree en el Hijo, en el que cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que ha escuchado la palabra y no quiere creer, no lo vio espiritualmente, sino carnalmente, o lo vio espiritualmente y dijo, no, ahora no, después más adelante. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, y más aún peor, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando hablamos de la ira de Dios, hay versículos en la Biblia que deberíamos temblar espiritualmente de lo que va a pasar con esas personas que no han creído. Vamos al capítulo 5, versículo 24. Palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6, versículo 40. Busqué todo acá para que no nos vayamos a otros lados. Y esta es la voluntad del que me envió, o del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, cree en Él, cree en el Señor Jesús,
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 47 de ese mismo capítulo 6. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 25. 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora esta es la pregunta, ¿crees esto? Esto es lo que dice el Señor. Y esto es lo que le pregunto a ustedes. ¿Creen esto? ¿Creen que pueden creer en el Señor Jesús y tener vida eterna? Espiritualmente estamos hablando, ¿eh? ¿Quieren tener vida eterna? Yo ya la tengo. Por la gracia del Señor, ¿eh? No porque yo sea más vivo o porque yo sea un capo, no. Yo me di cuenta en el lugar en el que estaba y me di cuenta dónde iba y decidí cambiar. Esto es personal. Yo no puedo obligar a mis hijos, me encantaría obligar a mis hijos a que acepten y que tengan vida eterna. No puedo obligar a mis amigos, que me encantaría obligarlos para que tengan vida eterna. Esto es personal, dice la palabra. Cada uno va a dar cuenta de sí. Volvemos a lo que dijo mi papá, somos grandes, las decisiones las tomamos y después nos tenemos que hacer cargo. Si creo esto, último capítulo, última lectura. Romanos, capítulo 10, versículo 8. ¿Cómo hacer para creer? ¿O qué es lo que tengo que decir? ¿O qué es lo que tengo que hacer para obtener esta vida eterna? Romanos 10, versículo 8, dice la palabra de Dios, ¿mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que enseñamos, que hablamos, que contamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna. Versículo 10, da la explicación. Porque con el corazón se cree para justicia. Para que yo sea justo ante Dios, tengo que creer realmente. Pero con la boca se confiesa para salvación. En esta tarde y noche no hace falta que te pares y que digas yo creo y que griten y que hagan alarde de lo que piensan. No. Sos vos con el Señor. Es tu interior con el Señor. Es tu pensamiento con el Señor. Si realmente entendiste espiritualmente esto, lo que tenés que hacer es confesar. Pedir perdón por tus pecados. Decirle al Señor, yo te acepto en mi corazón, te pido perdón, no me quiero ir al infierno. Quiero estar con vos. El Señor va a entender si realmente se hace de veras, como leímos. De veras. Algo seguro. Algo en verdad. El Señor sabe quién miente y quién no. Quién lo dice por decirlo y quién lo dice porque verdaderamente tiene temor. ¿Sí? ¿Oramos? Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Padre, en este día, por tu amor, tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra, porque tu Espíritu, Padre, está entre nosotros haciendo la obra en cada corazón. Padre, un día entendimos, tu Espíritu nos abrió el entendimiento y pudimos pasar de muerte a vida, pudimos aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Pedir perdón, Padre, por todas esas faltas que hemos cometido. Y desde ese día, Padre, pasamos a ser tus hijos, sabiendo que vamos a tener una eternidad a tu lado. Pedirte, Padre, por cada amigo que hoy está presente, que aún no lo ha hecho. Pedirte que tu Espíritu haga la obra, que puedan hacerlo, Padre, así hay gozo en los cielos porque un pecador pasó de muerte a vida.
Agradecerte, Padre, por nuestra presencia aquí, agradecerte por tu palabra, pedir que tú sigas bendiciendo, que sigas dando entendimiento a cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, Padre, aceptar esta palabra. Pedirte también y agradecerte por los alimentos que vamos a consumir. Tú los has provisto, Padre, y que sean de bendición para nuestro cuerpo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.